Ok, muy bien. Entonces, ¿dónde estamos? ¿A qué punto hemos llegado? Ayer no hemos entrado mucho, ¿no es cierto? Aunque parecía que íbamos a entrar, pero no hemos podido entrar muchísimo o no hemos llegado muy lejos en el tema de la segunda presentación de Pamela del 31 de diciembre. Am, pero hemos quedado con una discusión al final. A ver, ¿quién me puede recordar en qué punto estábamos? Porque parecía que valía la pena de continuar un poco hablando sobre ello. Estoy preguntando a Graciela, Edita, Liliana, Yesenia, Matías, Iris, César y Lucía Elena. Creo que nos quedamos en cómo ser un buen maestro y eso, o no sé si nos quedamos ahí. O alguien más me ayude, por favor. El propósito de Dios es salvar a los sacerdotes. Yo no escuché todo. ¿Puedes Creo que repetirlo? quedó la pregunta que hizo, o no la pregunta, sino el acierto que hizo Yesenia de que el propósito de este movimiento de Dios es salvar a los sacerdotes. Ese es su propósito. No me quedé yo con la impresión que eso era nuestro tema final, pero tal vez. A ver, ¿quién quiere ayudar aquí a recordar cómo hemos quedado ayer? ¿Alguien más? Que cómo el tema de la anciana actualmente impactó en nuestras vidas, qué motivaciones tenemos. Bueno, perfecto. Creo que tenemos algunas opiniones y por lo que tengo presente yo también estoy con esa recuerdo que habíamos quedado ahí con esa temática que es el inicio de la segunda presentación de Pamela, los maestros, un llamado que él hizo en lo que yo entiendo en mi análisis, digamos, de su presentación, un pequeño tema que él pone en paréntesis, porque en realidad él dice que va a hablar sobre la relación entre sacerdotes y levitas, y obviamente eso hace mucho sentido porque así fue también la introducción que él dio en la primera parte. Pero hace como una pausa y coloca ahí ese llamado para ser buenos maestros. Él inicia ese estudio con una reflexión sobre tiempos pasados del movimiento y también con un texto. ¿Alguien recuerda cuál era ese texto? Otra vez, si no recuerda el texto, ¿cuál era su reflexión que él da cuando él habla de cómo era el movimiento antes? Seguro que lo recuerdan esa parte. Él hace mención a dos textos. Primero a dos temas, ¿no? El de los 25-20 y el tema de Mateo 13, el trigo y la cizaña. Antes de esto todavía. Antes de entrar en eso es básicamente ya la parte y la respuesta. Pero cuando él habla de nosotros como maestros, el concepto que nosotros tenemos, que deberíamos tener de quién es y cómo debería ser un maestro, él toca un texto brevemente. Está en Evangelismo 196. No lo lee, pero lo parafrasea. ¿Ya?
Voy a compartir aquí con ustedes ese texto. Un momento, se me fue aquí. Un segundo. Ese es Evangelismo 196. ¿Tienes el párrafo? No, empieza con el capítulo 24. Voy a compartir aquí la pantalla, aquí pueden ver el texto. Ahí lo deben tener ya. Ujú. Solange, ¿quieres leer? Claro. El capítulo 24 de Mateos me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyan. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Verdades que conciernen a todos los que viven hoy en día. Hemos de proclamar al mundo las grandes y solemnes verdades de Apocalipsis. Estas verdades han de entrar en la misma trama y principios de la Iglesia de Dios. Se pronuncia una bendición sobre los que prestan la debida consideración a esta comunicación. La bendición es prometida para estimular el estudio de este libro. De ninguna manera hemos de cansarnos de estudiarlo debido a sus símbolos aparentemente místicos. Cristo puede darnos comprensión. Debe haber un estudio más completo y más diligente del Apocalipsis y una presentación más fervorosa de las verdades que contiene, verdades que conciernen a todos los que viven en estos últimos días. Muchas gracias. ¿Tú recuerdas o alguien recuerda cuál era el énfasis que puso aquí en ese texto? Porque lo usó una parte para hacer un punto. La de Mateo, la profecía de Mateo capítulo 24. Creo que él usa eso, ¿no? Para hacer la conexión, me parece bien. Pero yo recuerdo que él hizo énfasis en aquí esa parte. De ninguna manera hemos de cansarnos. De estudiarlo. ¿Por qué él dijo eso? Pamela estaba hablando de cómo era el movimiento antes, ¿recuerdan? Y él dijo, el movimiento antes no tenía tanto esa división o separación en algunos maestros, unos oradores destacados y aprobados, sino era un ambiente de estudio, donde en términos de temas, de aporte, eran todos iguales. Cualquiera estudiaba, investigaba, y yo recuerdo que era bastante así. Mismo en las clases, ¿no? Solange, tú participaste también en algunas clases ahí en Estados Unidos. Jeff tal vez presentaba algo, pero todo el mundo estaba ahí y vino con sus descubrimientos. Dije, mira, pero aquí, algunos habían hecho investigaciones bastante amplias, profundas, y había ese tipo de ambiente.
Entonces realmente de todo el mundo venían también descubrimientos, estudios, textos que lo mandaron a Jeff en muchos casos o a otros autores para que lleguen a un nivel a más conocimiento y los pueden incorporar, pero muchas veces eran verdades y pedazos de información muy importantes que formaron parte luego del mensaje de por sí, ¿no? Por ejemplo, los textos sobre Nueva York y la visión ahí de las grandes torres. Ese texto no descubrió Jeff Pippinger. Se fue una hermana que lo había mandado ya mucho tiempo antes y después otro le recordó después, años después. Entonces, en algún momento nosotros entendimos que ese texto habla de este evento del 11 de septiembre. ¿Recuerdan eso? Sí, claro. Dije, pues mira, que antes teníamos una cultura y un ambiente de libertad. ¿Y qué ha cambiado? ¿Cómo es esto hoy en día? Yo me refiero a los últimos 5 años, tal vez. ¿Cómo ustedes entienden o perciben el ambiente en el movimiento? César, tiene la mano. Adelante. Yo creo que lo que cambió es que anteriormente, yo me acuerdo que cuando yo estaba en Brasil, la gente decía, en verdad nunca hubo un liderazgo. O sea, ni siquiera cuando Jeff estaba allí, eso no era como tal un liderazgo, no existía una organización en sí, solamente existía una figura, una persona como Juan el Bautista, pero no había una organización. Eran muchas escuelas o muchos territorios y cada uno iba por su lado como tal, pero hoy en día es diferente porque ya existe como tal una estructura, existe un destino real a los diezmos, existen escuelas ya de por sí levantadas y registradas legalmente, o ministerios registrados legalmente como ONGs, ya, y eso antes algunos lo hacían, otros no. Antes era muy desorganizado y hoy en día es organizado. No quiero comentar mucho sobre esto, César, porque creo, en mi percepción, corrígeme como lo ven ustedes, pero eso no era el enfoque de lo que quiso transmitir Parmenda. Con él habló de cómo era antes y cómo es hoy. Creo que no se refería a la organización, ventajas, desventajas, mejoras, y se refería al tema De de los cómo estudiantes. percibimos los estudiantes y el maestro. Ujú. ¿Lo vieron ustedes también así? Hizo énfasis en ese tipo de relación, ¿no? Maestro y estudiante. César, tiene la mano. Sí, claro, lo que pasa es que el tema de la organización influye ahora en cómo sí se relaciona maestros y estudiantes, porque existen ahora una figura como tal, ¿ya? Pero anteriormente, no, anteriormente era cualquiera, pues iba a lo suyo y si dabas un estudio, pues era o sea, era como algo tuyo, ya no, ahora está organizado, ¿ya? Entonces, yo creo que sí, aunque él obviamente no lo dijo de esa forma explícitamente, pero eso es algo que todos nosotros sentimos, ¿ya? Hoy en día nosotros sabemos que estamos en una estructura, en una organización. Antes no, antes era como solo un movimiento allí y ya, lo que sea. Es diferente. Ok. Entonces te explico, a ver si tú lo puedes, si te parece bien, César, como yo lo entendí. Yo pienso que Parmenda quiso hacer énfasis en describir dos diferentes situaciones. Una, que antes teníamos, como él dijo, un ambiente de libertad. No había tanto esas personas aprobadas que eran los maestros. Y en cuanto a lo que ellos predicaban, había bastante libertad y muchos errores. Pero errores no eran un problema, formaban parte de un proceso de descubrir la verdad. Mientras que hoy en día hemos llegado a un punto donde básicamente hay pocos maestros que son aceptados, aprobados como maestros autorizados,
y tenemos un ambiente de no poder hacer errores. Todos cuidan de no decir nada que es mal, que es falso. Hay cierto, no, él no dijo miedo, pero hay mucha cautela de no enseñar nada que es malo o que es falso, y hay inseguridad tal vez en ese aspecto. Uno confirma, uno pregunta con Parmenda que quiere la aprobación, si eso es correcto, si se puede decir así o no. Y desde luego ese ambiente de buscar la verdad entre todos, de discutir, como decimos en español, meter la pata a veces, tal vez, pero de aprender de ello y de no tener miedo, digamos, desapareció. Y luego, en un siguiente paso, se convirtió muchísimo en un hábito de solamente, exclusivamente, repetir los temas de la ancianatez, tal vez el anciano Parmenda, y hablar sobre esto y no iniciar unos estudios apartes o propios. A ver qué dicen los otros. Así lo entendí. ¿Cómo lo entendieron ustedes? Sí, básicamente eso era lo que estaba pensando, que lo llevó hacia ese punto. Y por eso él dijo después que no, la pregunta era si solamente debemos de enseñar lo que se enseña, lo que tú dijiste ahora. Y luego él habló de intensidad y dijo que no, que hay tanta información y tanta evidencia y que no nos podemos reducir solamente como a solamente enseñar lo que te se enseña o Parminder enseña. Y también recordó eso de que en el movimiento al principio no se veía tanto así y luego se fue viendo que era un asunto más de, no solamente de fechas, sino que eso tenía que ver con, como él dijo, con intensidad, es decir, que antes solo se veía el tiempo y ahora no. Gracias. ¿Otro comentario? Hola, algo que recordé con respecto a lo que dijo Marco que ahí me hizo clic, es que comentó algo sobre que hay como un cierto temor de demostrar esa ignorancia, si mal no entendí, al hacer las presentaciones. A cometer errores es parte de eso, sí, tienes razón, Giovanna. Exacto, Claro, o no solamente durante tu presentación como orador, sino también como participante, ¿no es cierto? Uno no quiere cometer errores, uno no quiere decir algo que es errado, y más bien uno se queda en silencio. Y ustedes lo saben, no sé, pero es la experiencia en nuestro grupo que hay mucho silencio. En parte yo tengo entendido porque no se sabe la respuesta o uno no piensa no saberlo. Y tampoco creo que uno no se quiera atrever a decir algo que después está totalmente mal. Tal vez. ¿No es cierto? Entonces, a ese nivel, creo que era la dirección en la cual empezó Parmenda con su segunda presentación. Hola Gabriel, bienvenido. Hola Micaela, que entraron, muy bienvenidos todos. Giovanna, que entró también más tarde. Un saludo, tenerlos aquí, muy lindo. Entonces estamos hablando aquí de la segunda presentación de Parmenda el 31 de diciembre y estaba preguntando cuáles eran los temas con los cuales Parmenda inició. Y yo compartí mi visión, mi comprensión de que él básicamente mostró dos ambientes o dos culturas en el movimiento antes y de 2018 y en el movimiento después de 2008. Un ambiente mucho más abierto, con más participación, con menos miedo, con más errores tal vez también antes, y hoy en día una situación donde muchos no se atreven a decir, no quieren hacer errores, no quieren decir algo que está mal, y hay más silencio, hay menos temas, y desemboca esto en un llamado de Parmenda. ¿Cuál fue su llamado?
prepararnos para ser buenos maestros. Espero que todos hayan escuchado esto, ¿no es cierto? Espero que a todos ustedes haya llegado este llamado, porque fue un llamado para ustedes. En un momento Yo creo dedicó que un par de minutos y literalmente hizo un llamado. ¿Sí? Creo que a involucrarse más individualmente. Individualmente, no tienes que ser maestro, no tienes que ser alguien que tiene alguna posición, ¿no es cierto? No tienes que ni siquiera saber nada muy específico o mucho o muy avanzado, no tienes que haber desarrollado un tema amplio, profundo, pero tienes que participar. ¿Y por qué? Bueno, él dio dos Porque, antes. Graciela. bueno, perdón, porque en la práctica es donde se va gestando el perfeccionamiento. Y el punto que hizo Yesenia en el chat, porque eso nos ayuda a aprender más. Correcto, ¿no es cierto? Él dice, hay que hacer buenas preguntas. Hay que levantarse, dice él, ¿no es cierto? Hay que preguntar a otros y hay que preguntarse a sí mismo. O sea, eso significa entrar en un proceso de participación consciente, activa, donde tú entras en pensar qué es lo que estamos diciendo, creo en esto, no lo creo, entiendo, no lo entiendo, estoy en contra. Y si tú estás en contra, ¿qué debes hacer? Si no te parece correcto lo que se está enseñando, ¿qué debes hacer? Argumentar para tratar de llegar entre todos a la verdad. Argumentar, dijo también, pero hay un paso más. Estudiar para poder demostrar el punto, nuestro argumento. Correcto. Tú tienes que decir, estudia, dice él, ¿no? Y prueba que yo, que enseño esas cosas, estoy errado. Demuéstrame, y sea quien sea, anciano Pamenda, anciana Tess, lo quien sea que presenta algo, muestra, estudia y entonces explica tu posición y capaz hay que corregirlo, ¿no es cierto? Porque no deberíamos tener esa visión de el mensaje viene solamente de Pamela y de Tess, y tal vez de la mamá de Tess, y tal vez de algunos de los ancianos, y tal vez de unos 2, 3 que se eligieron para que puedan presentar a nivel internacional. Conocimos recientemente esa lista de personas que pueden presentar a nivel mundial. Aquí del mundo latinoamericano hay también unos pocos nombres ahí, pero no porque otros no pueden enseñar. Deberíamos estar todos en esa lista, en realidad, ¿no es cierto? Hay aquí, por un lado, hay aquí algunas consideraciones organizatorias, ¿no es cierto? Porque no todo el mundo conoce a todo el mundo, no todo el mundo sabe en qué situación está cierta persona para poder invitarla. Pero también simplemente se hizo evidente a través de los años que hay personas que presentan temas y personas que no presentan temas. Y alguien que no presenta temas, mi pregunta siempre es, nuestra pregunta es, ¿no? Solange y yo hemos tratado bastante en los últimos años de motivar, de preguntar, de pedir, ¿no es cierto? Que comparten, porque queríamos que todos presenten temas. Pero si personas no quieren presentar o no presentan, nosotros no sabemos también qué hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo es su respuesta a eso? Porque es la realidad, ¿no es así? Obvio.
Tal vez se dieron cuenta, porque ese grupito aquí nos conocemos casi todos ya por mucho tiempo, y ustedes saben quiénes son los que participan. Y tal vez han podido observar que algunos no eran así siempre. En mi observación, también lo de Solange, hemos hablado de eso, hemos visto cómo personas han crecido a través de los años. Hace algún tiempo atrás, algunos no se atrevieron a decir mucho, siempre se corrigieron, estaban con vergüenza, tal vez no saberlo. Pero tal vez de algún tiempo y de participación igual, no sé, de preguntar y disculparse por preguntar a veces, ¿no es cierto? Hoy en día, algunas personas han aprovechado y han crecido. Y ya es otra cosa, ya entienden mejor porque han participado de ese proceso. ¿Dije correctamente, Solange, eso? ¿Cómo es tu visión? Sí, hay personas que definitivamente en el grupo han crecido y están poco tiempo, ¿no? En el grupo y se han mostrado su crecimiento a través de la forma en cómo ellos presentan, la forma en cómo elaboran preguntas, que no necesariamente tiene que ser con presentación igual, pero sería lindo que lo hagan así, pero la forma en cómo ellos elaboran sus preguntas son preguntas más profundas que dan para reflexionar. Entonces, en ese tipo de detalles nosotros podemos percibir, digamos, también la implicancia de la persona con el mensaje, podemos percibir su crecimiento, su desarrollo en él. Pero otras personas más bien fueron desapareciendo, disminuyendo su participación. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, espera que esto impacta a todos nosotros y cambiemos nuestra actitud si es necesario para ese año. Había un proceso, una pregunta interesante cuando Pamela habla de la ancianatez. Él hace básicamente la observación que muchas personas enseñan solamente, o grupos enseñan solamente los temas de test. ¿Qué piensan ustedes de ello? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Es bueno o no es bueno? César, adelante. En Uganda, recuerdo que en Uganda y creo que un poquito antes de eso, en Brasil, creo, ya eso en 2020, y él hablaba sobre el tema de que ella realmente es el ángel que lucha contra Jacob. Ella, o sea, hablando de forma en parábolas, ¿no? Pero ella es la única que realmente puede ayudar a la gente a cambiar, ¿ya? Y yo creo que sí, realmente, yo creo que está bien escuchar los temas de ella porque ella es la única que nos enseñó desde 2018 el mensaje del clamor de medianoche. Ella es la única que ha hecho correcciones cuando hay que hacerlo. Creo que hubo muchas personas que no escucharon con atención y yo me incluyo también, no escuché con atención muchas de las cosas que ella dijo personalmente o que dijo durante clases y creo que mucha gente fue muy descuidada en apreciar lo que ella estaba enseñando. Ya yo recuerdo, o sea, yo personalmente, yo escuchaba, a mí me encantaba Parminder y yo escuchaba muchísimo de los temas de él y yo decía, wow, pero realmente me doy cuenta de que no es, o sea, él solamente le refuerza el mensaje de ella, pero el mensaje original de ella tiene mucho más poder. En verdad, el mensaje de ella es el mensaje que hay que enseñar, es el mensaje que hay que estudiar. Eso es lo único que te puede ayudar. Ella es ese ángel que le cambia el nombre a Jacob, de Jacob a Israel. Al menos así, pues eso es mi apreciación, así es como yo lo veo. Gracias, César. No sé cómo se dice en español, pero ese plaidoyer que has dado para ancianatez. Hay un comentario que quiero leer aquí en respeto por Micaela. Me parece haber riesgo de ser blasfemo
habría que tener cuidado con eso. Ella es el instrumento, pero si creemos que es de Dios, no es ella, sino Cristo a través de ella. Y eso hace un mensaje poderoso e importante. Solange. En cuanto al comentario de César, yo le doy la razón en un sentido, en que realmente fue ella la que comenzó, la que Dios utilizó como instrumento para darnos este mensaje que fue radicalmente diferente a lo que nosotros conocimos. En ese aspecto concuerdo con él. Pero yo pienso que nosotros no debemos ser tan cómodos y dejar toda la responsabilidad, tremenda responsabilidad que es dar ese mensaje a solamente ella. Yo creo que cada uno deberíamos asumir nuestra responsabilidad como sacerdote, porque todos estamos aquí como candidatos a sacerdote, o por lo menos todos nos hacemos llamar sacerdote, para que nosotros podamos participar en esta obra. No solamente como espectadores o como receptores del mensaje, necesitamos dar ese mensaje y para eso necesitamos entender y estudiar por nosotros mismos. Porque si Tess lo consiguió no fue gracias a que Dios la favoreció exclusivamente a ella porque fue escogida o seleccionada divinamente. Es porque ella se empeñó en un estudio personal que mostró su interés y en base a ese interés, en base a ese esfuerzo que ella dedicó a entender las escrituras, es que el Señor la usó como un instrumento. Entonces es importante que entendamos ese sentido que Parminder también hablaba, de que nosotros, Dios no nos necesita, pero si estamos listos, si estamos preparados, seremos instrumentos en sus manos capaces de poder ejercer ese trabajo, de poder realizarlo apropiadamente. Muchas gracias. ¿Alguien quiere entrar en la discusión? Matías. Después Mica. Ok. Bueno, lo que pasa es que yo creo que se refería justamente a lo que mencionó Fermíndez también. Eso también me hizo reflexionar un poco, esa parte que él menciona eso. Y creo que es porque no se limite a la mente humana. De hecho, nosotros somos personas que somos creativas porque también somos imagen de Dios. Y Dios es creativo, una vez lo mismo dijo Fermíndez, ¿no? ¿Cuál es el pasatiempo más favorito de Dios? Es crear. Y en base a eso también nosotros creamos profecía. Eso también lo hemos enseñado. Somos partícipes, somos activos en la profecía, estamos creando profecía. O sea que tenemos que también, dentro de ese contexto, también poner también, quizás como dice, con la metodología, seguir ahondando más en el conocimiento y crear más conocimiento. Yo creo que eso se refería, ¿no? Bueno, no sé si me equivoco, pero es lo que pienso. Mica. ¿Cómo están? Feliz sábado. Bueno, me voy a tratar de ordenar porque me cuesta cuando no es en papel ordenar las ideas. Pero primero, siguiendo el hilo más que nada de lo que estaban hablando, la primera pregunta era contesto la que hizo Marco ahí por el chat. Justamente con lo que decía Solange, yo pienso lo mismo. Entiendo eso de qué es lo que quiso decir Parminder y también como lo que está diciendo Mati. Era algo que la verdad me había desanimado en un momento porque sentía que por ahí estábamos con el riesgo de, como movimiento de que es correcto, reconocer que es importante, teníamos que aprender sobre lo que Dios nos estaba mostrando luz a través de Tess, pero no quedarnos en no hacer nada y solo había que repetir, observar, profundizar lo que Tess enseñaba, pero animarse también, porque es nuestro deber ser actores vivos, porque todos somos llamados a ser maestros. Tenemos un mensajero principal, una mensajera principal, pero no quita eso de nuestro deber y esfuerzo personal en descubrir cosas y aportar al mensaje, porque faltaba esa fe o quizás hay una confusión o capaz por quedarnos en pensar en nuestras debilidades en vez de ver a Jesús y ver lo que puede hacer con nosotros, de tomarnos el tiempo de estudiar, de si descubríamos una luz, darle a esa luz y ver qué podía aportar al mensaje que ya estaban guiando los ancianos. Yo creo que habríamos descubierto muchas más cosas de las que conocemos ahora, habríamos entendido en mayor profundidad de lo que entendemos ahora el mensaje. Creo que la mayoría o todos no dimos el 100% en buscar nuestro aporte personal como actores y todavía estamos a tiempo de
de acá en más intentarlo o mejorar o seguir, porque hay gente que seguramente sí lo hizo, es algo muy personal, pero incluso en el tiempo, por ejemplo, si vamos en parábola, el tiempo de Alfa, vemos el tiempo de Elena, ella misma hace muchos llamados, ahora no tengo las citas a mano, pero las puedo pasar, pero parafraseando la idea en sí, a que cada persona, cada individuo no se duerma en eso, justamente en profundizar, aportar al mensaje y que Dios tiene algunas luces específicas que le quiere dar a cualquiera. Y como decía muy bien Sol, no es que eligió como un destino a Tess o en su momento solo a Elena, es como cuando vinieron los ángeles, cuando estaban los pastores esperando a ver si venía el Mesías. Ellos querían darle el mensaje a cualquiera que lo deseara, pero los únicos que estaban estudiando, meditando y con el corazón abierto a saber si ya venía el Mesías eran los pastores, entonces se le presentaron a ellos. Y eso mismo pasa con nosotros. Y hay mucho para aportar, hay mucho más para profundizar, y todos tenemos personalidades, talentos, vivencias, culturas diferentes, entonces podemos aportar cosas muy distintas para enriquecer el mensaje. Y es súper importante eso, me puso feliz que se dijera de forma oficial, porque al menos en percepción personal veía que como que eso no lo estábamos manifestando. Y en los estudios, que yo lo que entendí que dijo Parminder es que además de las cosas que da Tess, tenemos que presentar también estudios personales y también repasar sobre las sendas pasadas. No solo quedarnos con un mismo tópico, sino, como todos los caminos llevan al mismo mensaje, verlos de distintos ángulos y retomar también las formas antiguas, como estudiar la metodología de parábolas, como que eso se perdió, y en mi caso personal me había afectado, que después aprendí bueno, estudiar por uno mismo, ¿no? Pero sí me había afectado, el testimonio lo digo, en que no tenía tantas ganas de estudiar porque era repetitivo, la forma específica en la que tocábamos los tópicos. Y entonces tenía como sed de estudiar diferente como antes, como cuando entré al movimiento hace poquito, en 2019, y la forma en que se hacía, que tenía distintos matices. Y empezó a pasar que era todo como dicho de una sola forma, no me refiero a un solo sentir, que eso es correcto, sino literalmente de las mismas exactas palabras, y yo sabía que quizás a otra persona sí le era útil, no todos tenemos las mismas necesidades, pero en mi caso personal tenía sed y no le encontraba otra vuelta. Entonces creo que estaría bueno si todos nos animamos a estudiar y aportar y a ser maestros, que brillaría con más matices la misma verdad, el mismo mensaje, no digo un mensaje distinto, sino darle otros ángulos. Y espero se entienda esa idea, porque como son palabras que se pueden entender diferente. Después el tema del... Sí. No, continúa. No sé. El tema del mensaje de lo que había dicho es que yo entiendo a lo que iba en realidad César y seguramente, perdón que hay un ruido de afuera, la intención de lo que están hablando de Tess como mensajera, pero creo que igualmente no todos pueden llegar a entender correctamente esa idea. Incluso si alguien viene de afuera, y ya que somos maestros y estamos abiertos a que vengan otras personas, creo que hay que ser cuidadosos también con esas expresiones, pero no lo digo censurando a César, sino digo como una catarsis para nosotros mismos todos, ¿no? Nosotros ya nos entendemos y damos por sentadas las formas de expresión de ciertas cosas, pero las palabras tienen poder, y yo no podría decir, sí entiendo en parábola que el mensaje, y Tess como mensajera hace un trabajo, porque eso es lo que somos figura de Cristo, así que no me parece mal ni es blasfemo decirlo, pero habría que tener cuidado porque a mi testimonio personal, está bien, puede ser una impresión y entiendo si no están de acuerdo. Hace tiempo que percibo que nos referimos a las herramientas como método de salvación y no el foco real que es Jesús. Y que Jesús es el mensaje, Jesús es la metodología, pero si solo hablamos de las metodologías, de las líneas, y hay un montón de citas para nombrar ese mismo ejemplo que pasó en figura pasada también con los pioneros, se confundieron con las otras herramientas, corremos el riesgo de perder el foco de realmente qué es lo que da la salvación y qué es lo que estamos buscando. Porque podemos ser los mejores en metodología, podemos entender un montón de cosas del mensaje y aún así perdernos, no tener amor al prójimo y que no sea de salvación. Un poco lo que hablábamos ayer. Yo creo que firmemente, y por eso estoy acá, Dios le dio a Tess un mensaje, porque ella estuvo abierta a recibirlo, todas las cualidades, estaba en el país, del idioma, todo lo que era necesario para que se dé ese mensaje. Su mensaje es diferente, es más profundo, pero no es Dios, es Dios a través de... y es una cosa que me parece importante, y a veces me da miedo que
nos expresamos de formas que yo sí siento que son blasfemas. César, tenía la mano. Muchas gracias, Mica. Había muchas cosas ahí. Muy interesante. Me parece muy bien. Después quiero volver al tema de los temas. Me parece súper. Mientras tanto, César había levantado la mano también. César. Sí, no, que en una de esas cosas que decía Micaela me hizo recordar de algo. Cuando ella hablaba sobre el tema de los matices, de cómo uno enseña de acuerdo a su, no sé, a su estudio personal o la perspectiva, ¿no? Que cada uno le añade un toque o una perspectiva diferente, algo así, que eso más bien aporta y añade. No sé, eso también, así como ella tiene cuidado o sobre lo del tema de que a veces ella lo puede ver como un poco blasfemo o, o peligroso, ¿ya? El tema de querer elevar a eso, no sé. También yo veo como peligroso esa visión de que cada uno le añade su propia perspectiva de acuerdo a sus estudios personales, porque yo recuerdo que Parminder, no sé exactamente en qué campamento, no recuerdo si era en Alemania del 2020 o Alemania del 2021, no recuerdo, los confundiría, pero él sí dijo de que los mejores, también dijo, los mejores profesores son aquellos que se ciñen a lo que dicen los profetas, ¿ya? Serían Parminder y serían Tess. Esos son los mejores, los que dicen fielmente las cosas tal cual. Y que más bien al contrario, que los que añaden cosas de acuerdo a su visión vienen a ser los peores. Entonces, así como ella tiene cuidado con esa parte, entonces yo también digo de que es peligroso la otra parte, de que tiene que haber un equilibrio constante en eso, ¿ya? Qué cosas de las que yo estoy añadiendo son real y qué otras cosas que yo estoy añadiendo no son reales, ¿ya? Así. Sí, estoy de acuerdo. Es muy importante eso. Justamente, por ejemplo, es más fácil a veces cuando uno lo ve en parábolas, ¿no? En el tiempo de Elena, ¿no? Vamos, justo justificación por fe, que fue su última oportunidad como mensaje. Cuando Wagner y Jones, que incluso después ellos caen, porque es otro tema triste, ¿no? Pero cuando ellos están en el mensaje y aportan lo de justificación por la fe en un momento que Dios los eleva, la principal profeta, que en parábola tenemos a Tess y Parminder, tenemos a Elena de White. Sin embargo, ellos también son mensajeros del tercer mensaje angélico, como cualquier discípulo podría haber sido, pero son los únicos que eligieron seguir ese mensaje. Y vamos a los textos, y Elena ya hablaba de exactamente lo mismo como 5 años antes de 1888. Pero el mensaje brilla y hay como un toque, un llamado de atención a ese mensaje desde el aporte de ellos dos, con sus palabras, con todo, pero palabras acordes a, primero, lo que Dios dice en realidad en su palabra, y además con la visión de Elena, o sea, ellos siguen esa línea de mensajera, ellas siguen a la mensajera y lo hacen acorde a ese mensaje, no es disonante con lo que ya daba la profeta antes. Entonces me refería con ese cuidado que vos estás diciendo y es muy correcto. Todos podemos aportar, no a traer algo diferente, es totalmente acorde y armonioso al mensaje y lo podemos comprobar con ese mensaje, a ver si está en un error o no, con la metodología, con un montón de herramientas, para ver si es correcta nuestra suposición, pero sí intentar estudiarlo, o sea, aportar también a eso me refería. Por ejemplo, cuando hacemos nuestros estudios, la mayoría de los maestros lo hace, que es interesante eso. Dan una presentación y se hace un aporte desde la visión de la vivencia personal con el mensaje. O sea, no digo de cambiar el mensaje, sino profundizarlo desde los distintos puntos de vista que todos tenemos como seres humanos, o si vamos, como decía Pablo, unos manos, unos pies, no todos tenemos los mismos talentos ni las mismas formas de ver el mismo mensaje, no algo distinto. Y con el mensaje podemos comprobar si está errado o no nuestras ideas y demás. Correcto, es muy importante. Claro, y ese es el punto que creo que hay que resaltar. No se trata de que cuando hagamos nuestros propios estudios nos enfoquemos en contradecir a Tess y a Parminder. Al contrario, se trata de confirmar lo que ellos dicen desde otras perspectivas, desde otros casos, desde otras historias, y también se trata de ampliar. Yo, por ejemplo, cuando estuve en la escuela de Uganda con Tess y Parminder, para mí fue hermoso ver cómo Tess y Parminder manejaban la situación de tal manera que no es que ellos dominaran todo el tema surgía en base a la participación de las personas y en base a eso se construía
se construía el tema. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la presentación, si no recuerdo, son las de Portugal. Al principio Parminder empieza con un concepto, o tal vez esta presentación, tal vez porque no me acuerdo del tema exactamente, pero en la presentación de Joel, voy a cambiar la historia de Parminder, él empieza con una historia de qué significan los 4 insectos, pero a medida que se incorpora a ese estudio, estábamos en Estados Unidos cuando estaba estudiando eso también, recuerdo, todos empezaron a opinar y a participar y de repente, al final, cuando terminó todo el estudio, terminó la época de la escuela, Parminder llegó a una conclusión muy diferente, de que los 4 insectos eran 4 fases, 4 periodos o 4 aspectos diferentes. Y entonces, eso fue todo, dijeron, ¿cómo es posible si al principio dijiste que era una sola cosa, que estaba en desarrollo, pero ahora son 4 cosas diferentes? Y esto consiste, ¿no?, de ser un buen maestro. No se trata de que enseñes la verdad, se trata de que puedas hacer ese tema complejo usando todos los elementos que las personas te proporcionan. Porque Parminder construye sus temas precisamente en base a preguntas, a dudas, a cosas que no están concretas. Pero con el aporte de cada persona se llega a conclusiones. No se trata de que no vayas a cometer errores. Vas a cometer errores. El error es un proceso del aprendizaje, de hecho. Y lo que sí se necesita para ese momento es tener la humildad de reconocer y decir, nos hemos equivocado. Lo hemos hecho esto varias veces cuando hemos tenido que reconocer que la posición que el anciano Jeff usaba estaba errada, que las maneras en cómo nosotros enseñábamos estaba errada. Pero todo esto, reconocer esto con humildad, efectuar el cambio, incrementar toda la información nueva que está llegando, las nuevas perspectivas que otras personas ven y analizan, nos ha ayudado a enriquecer este mensaje y hacerlo cada vez más profundo. Entonces, nuestros estudios tienen que aportar de esta manera, porque tú no le vas a decir la misma verdad, le vas a repetir la misma frase a todos y todos te van a creer con la misma frase. Vas a usar términos, estudios diferentes para llegarles a personas diferentes. Por ejemplo, yo no puedo hablar con personas de mi universidad, por ejemplo, de temas como profecía y lo que dijo Tess, porque dicen, ¿quién es Tess? No la conozco, no sé. Pero entonces tú usas simplemente sentido común en base a todo lo que has estado usando historia, y es importante para que las personas puedan llegar a conclusiones. Y es interesante porque en mis conversaciones, personas de la universidad han llegado a las mismas conclusiones de Tess, pero por otros temas. Y eso me parece lindo porque de cierta manera empiezan a conectarse por otros temas, pero igual. Entonces, pienso que en eso debemos centrar nuestro desarrollo, nuestros estudios personales. Eso. Muy bien, muchas gracias. Parminder elaboró su respuesta con 2 pensamientos o con 2 lógicas. Y me gustaría que me expliquen. Primera era la siguiente. Él dijo que se me fue un momento. Ajá. Él dijo que los temas tienen un ciclo de vida. ¿Ya? Los temas, todo tema tiene un ciclo de vida. ¿Qué significa esto? A ver, alguien que todavía no habló mucho aquí. Casi todos participaron ya, pero algunos Gabriel. que han quedado más atrás. Gabriel, ¿escuchaste la presentación? Creo que sí, ¿no? ¿Estabas en vivo? No escuché la presentación, pero puedo inferir, o sea, a partir de la frase ciclo de vida, que presenta una evolución. Es decir, que las verdades o los temas, nunca Dios nos los da de una forma ya consumada, sino que deben ser ampliados sucesivamente. Pero cuando dices ciclo de vida, eso también
implica que tiene un fin de vida. Pues posiblemente. Algunas verdades puede ser que sean parciales, que tengan una aplicación local. Hay otras verdades que son mucho más permanentes. Ok, una aplicación local. ¿Qué puede significar eso? Pero él dice no algunos. Él dijo todas las verdades tienen un ciclo de vida. O todos los temas tienen un ciclo de vida. ¿Qué Claro, quiere por decir ejemplo, eso? hay un texto donde Pablo dice, ahora subsisten la profecía, la fe y el amor. Pero de todos estos solamente quedará el amor, ¿no? Entonces, como muy a grandes rasgos, él está hablando de que todo lo que se profetiza para un tiempo, se profetiza. Sin embargo, a medida que avanzan las edades, las dispensaciones y la madurez del cuerpo de Cristo, Dios va dando más. Gracias. Yo pienso que va exactamente en esa dirección. ¿Alguien más que quiere aclarar ese concepto? Edita tiene un punto en el chat que dice, todo comienza con una idea o un pensamiento. Ok, Edita, muchas gracias. Y después de pensamiento que viene. La prueba. Porque eso es solamente el comienzo, ¿no es cierto? Pero puede entenderse también como la parábola de la semilla. ¿Explica un poco? Dice, la parábola muestra 4 etapas del crecimiento, que es la siembra, la maduración, la germinación y la cosecha. Entonces, bueno, tomando la idea de Edita como base, siempre todas las grandes ideas comienzan con un momento, vamos a decirlo así, un momento de brillantez, de inspiración o de revelación. Y luego a partir de ahí viene un trabajo que es revisar hasta dónde son las consecuencias y las limitaciones de esta idea. ¿Verdad? Sí, visto de una forma un poco académico. Gracias a Gabriel. Yesenia escribe que podemos cambiar la posición a medida que estudiamos y entendemos los temas. Edita continúa diciendo, mientras desarrollas ese tema, surgen más preguntas. Ok, me parece todo correcto que están diciendo, estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa con un tema? Tú elaboras el tema, lo presentas, ¿y cómo continúa el ciclo de vida? Entonces, hay más preguntas, lo cambias, ¿por qué lo cambias? ¿Y qué pasa después? Cuando se termina el ciclo de vida, ¿y por qué se termina? En 2018, por ejemplo, surgieron temas sobre la igualdad, ¿no es cierto? Empezó Tess, en mi percepción, con la pregunta si el hombre ¿cuál es la diferencia entre hombre y mujer? ¿No es cierto? Y parecía para muchos de nosotros, creo, era evidente que son bien diferentes. Y con el tiempo ella pudo explicar, convencernos, dar suficientes argumentos, etcétera, elaborar ese punto hasta que todo el mundo llegó a entender que no hay diferencia entre hombre y mujer, o que las diferencias que hay son externas, son mínimas, etcétera, ¿ya? Pero esto fue 2018, ¿no? 2019 tal vez un poco. ¿Y 2023? Se supone que ese siglo de vida de este mensaje ya se acabó en el movimiento. Era un mensaje que necesitábamos en un momento, pero no va a ser el mensaje que tenemos que predicar dentro del movimiento todo el tiempo hasta el final. No, se espera que sea entendido. También dio el ejemplo de 2520. Habíamos entendido que era 2520, hay que entender que es un mensaje de tiempo, ¿no? Así lo habíamos entendido, habíamos predicado. ¿Era correcto o no era correcto? Ya, sí, era correcto para este momento, para esas alturas, pero luego se ampliaron los estudios y Parmenda entiende que había que hacer correcciones y que tenemos el elemento del
de la intensidad. intensidad en el estudio del 2520. Pero él también explicó ahora en su presentación que algunos hoy en día cuando ven 2520 solamente ven intensidad. Entonces ellos no ven, eso no es todo de 2520, también es el tal elemento del tiempo, ¿no es cierto? Y tenemos que ver todo junto, pero tampoco enseñamos más 2520 hoy en día. El siglo de vida también ya terminó de esto. Entonces yo entiendo que él quiso decir exactamente esto, ¿no? Llegan temas, y como Gabriel dice, no, llegan temas para un tiempo, llegan tiempos porque hay una necesidad para clarificar, para corregir, para ayudar a avanzar al pueblo. Pero esos temas se pueden estudiar por un tiempo, se pueden entender y se pueden terminar hasta cierto punto. Ya se entendió, algunos temas duran mucho tiempo, ¿no es cierto? El tema del patriarcado. Wow, qué tema que todavía hay que estudiar, lamentablemente, en muchos casos. Machismo, micromachismo, pues es un tema que todavía nos cuesta, ¿no es cierto? Pero me gustó mucho cuando él dijo una cosa: el mensaje es demasiado amplio o suficientemente amplio. El movimiento es suficientemente amplio para otros temas. Y con eso entonces fue ese llamado de hay que estudiar. Podemos insertar otros temas y hay que insertar, hay que descubrir, hay que estudiar otros temas que pueden enriquecer el catálogo de temas de este movimiento. A ver, hay algunos comentarios. Solange, que ya. ¿Me puedes clarificar tu comentario, Solange? No, Sí. cuando te hablabas sobre el periodo de vida de un tema, yo recuerdo que en una ocasión Parminder dijo un tema dura hasta el momento en que es comprendido, porque ya no se convierte en una necesidad, ya no es una necesidad más. Si se comprende, entonces ya no necesita ser debatido. Y proféticamente termina con la prueba, así como los 2520 también terminó con su prueba. Se supone que proféticamente nosotros avanzamos en la línea y estos temas quedan atrás porque han sido comprendidos por nosotros y pues nuestra conducta va cambiando porque estos temas nos representan el camino para la modificación de nuestro carácter, de nuestra imagen semejante a la de Cristo, que es la que buscamos alcanzar. No se te escucha. Solo era. También recuerdo que en este test dijo en algunos momentos que algunas personas ya quieren avanzar, ¿ya? No les gusta escuchar otra es feminismo, otra es igualdad. Pero, por supuesto, era necesario, ¿no? Ella, especialmente una perspectiva de liderazgo, sabía que el tema no era listo para ser abandonado, ¿no? Y tal vez en algún rincón del mundo, en algún grupo, en tu vida, ya comprendiste, ya avanzaste, ya pusiste en la práctica lo necesario. Pero somos un movimiento, hay que tener paciencia, ¿no? Hay muchos otros ahí. Y el movimiento en general no era listo para avanzar. Entonces, había una justificación, había una necesidad urgente de continuar con los mismos temas y elaborarlo. Sí, estoy de acuerdo, Solange. Aún falta mucho para aprender sobre ese tema. Ok. También dijo aquí, Micaela deja algunos ejemplos. 2017 dijo Parminder, el mensaje de Dios no era moral, sino profético. Y luego que el error del adventismo era separar lo moral de lo profético. Yeah. Primero se separaba y luego vio que eso era un error. Ok, ¿no? Así, es un proceso, y como él también dijo bien al comienzo,
muchos temas se inician y dice hay que mantenerlos aquí abiertos. Algunos cabos no atados todavía, inconclusos en la mente presentes. Y más adelante, un poco más adelante, otra vez se van a juntar los temas, se van a juntar descubrimientos y se va a entender en su momento. ¿Ok? ¿Alguien más? Aquí hay mucho en el... No estoy siguiendo todo lo del chat, tal vez quieren hablar aquí. Dale, te cierro la idea de si solo también puede poner que hay comentó sobre eso. Justamente por el ejemplo ese de Parminder, yo me acuerdo cuando vi el video viejito de 2017 y me llamó la atención que él decía que hacía el foco para estas personas de la iglesia, que el error de la iglesia adventista era mirar el mensaje como algo moral cuando es profético, o sea, lo está separando. Después, como dijimos, el llamado de atención era el error de la iglesia, es que separamos esas cosas cuando la profecía es también moral, porque lo vemos en el trato al prójimo, pero desde otra perspectiva. Y ahí es cuando vemos también si es que o estaba diciendo cualquier cosa o es un mensaje que creció. En realidad es un mensaje que creció. A veces la interpretación, que eso también es ese riesgo cuando él habla de que podemos cometer errores, no es un error lo que estamos viendo, es una luz correcta, pero capaz nuestra interpretación todavía está limitada. Entonces sellamos con ciertas palabras qué es lo que Dios nos está mostrando. Por ejemplo, Dios está haciendo un llamado a su iglesia, que eso sí es cierto, a que solo veían lo moral en una concepción de lo que es lo moral limitada. Y con la interpretación de las herramientas que tenían en su momento, para mí se piensa que entonces tenemos que separar profecía y eso. Después se dan cuenta todos en el mensaje cuando avanza Contes que no, que lo moral es visto de otra manera y es profecía y bueno, crece. Y eso nos demuestra también que esa es la parte donde podemos aportar. El mismo Parminder lo dijo también, que si él es algo, como no puede ver todos los temas, por ejemplo, él o cualquier persona, si todos nos ponemos a estudiar, nos podemos dar cuenta de estas cosas. Seguir en armonía con el punto, la esencia de lo que Dios nos quiere mostrar, pero ponerle las palabras correctas, seguir creciendo en ese mensaje para que sea más preciso. Mira eso. Justamente él hace en ese ejemplo que Mika acaba de comentar, él hace esa distinción, ¿no? Cuando la iglesia adventista separa lo que es lo moral de lo profético, ellos dicen que el mensaje que ellos tienen es bueno y que el movimiento tiene es malo. Entonces, nosotros hacemos el mismo error, pero con la otra perspectiva. Decimos que lo profético es bueno y que lo moral es malo. Entonces, hacemos el mismo error, pero desde otro ángulo. Y también él hace ese énfasis en que nosotros tenemos que entender ahora qué significa lo bueno, porque lo bueno es un concepto que va cambiando con el tiempo, ¿no? Y él dice hay que hacer una distinción entre lo que es moralmente bueno y lo que es proféticamente bueno. Y estos son capas como bastante difíciles de manejar cuando tenemos una visión enteramente profética o enteramente moral. Entonces necesitamos tener como una visión más integral de esto. Muy bien. Espero que estamos todos de acuerdo y hemos entendido esto, ¿no es cierto? Hay cosas, hay que tener cuidado con comentarios de Parminder y Anciano y ponerlos en su contexto. Como con todo tenemos que colocar las cosas en su contexto. El contexto también es el tiempo. ¿No? Había tiempo donde solamente se tenía que estudiar cierta cosa porque la necesidad del momento, de la circunstancia, de la altura en que estuvimos. Pero ahora Parminder nos enseña, nos explica que tenemos que volver a una cultura más abierta, con menos miedo, indagando, estudiando, probando con los materiales, con las herramientas que ya tenemos. Y espero que esto va a ser un año fructífero en ese sentido. También aquí nuestro grupito. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo que añadir aquí a esa temática? Porque en ese momento ahora también va a entrar a hacer ahora sí, entrar a responder la pregunta sobre nuestra relación como sacerdotes con los levitas. Pero pienso que dejamos eso para otro momento porque ya hemos
hemos usado un buen tiempo. Y también hay un estudio en Colombia más temprano hoy. Y hay que dejar un poco de tiempo. Tal vez alguno tiene alguna pregunta, algo que agregar, algo que le gustaría comentar. Por ejemplo, el tema del protestantismo. Antes nosotros pensábamos que era unión iglesia-estado. Y pienso que ya ese tuvo un ciclo y a través de los vésperes pudimos comprender que Estado y cultura. Entonces yo entendí así, que tienen un ciclo, no sé si entendí bien. No entendí la pregunta. No entendí el punto, o sea, cultura y qué. Y Estado. Yo tampoco Esto entendí cultura y Estado. de nuevo, Lili, porfis. Bueno, me repite. ¿Qué me preguntó el anciano Marco? Porque es que como estoy cerquita de mi esposo, se hace eco. Yo solamente dije que no entendí que dijiste. Ah, ya. ¿Cultura y qué? Bueno, o sea, en los vésperes, a través de los vésperes, yo entendí que el tema ya no es no es la unión de iglesia y Estado. ¿Ya? Y que ahí, como estamos hablando que los tienen un ciclo, entonces entendí que ahí terminó el ciclo de iglesia y Estado en este tema. Y que antes no entendíamos que la cultura tenía su implicación en la gran controversia. Pensábamos que era solamente iglesia y Estado. Sí, tienes razón. Solange, me parece que tu pregunta aquí en el chat también, tal vez podemos tomar y hablar un poco de ello. Porque dices, en referencia a su comentario de Mika, me recordó que Pamela hizo una distinción entre lo que significa bueno. ¿Alguien recuerda a qué se refería él cuando dijo eso? Yo también recuerdo. En la escuela de Portugal, cuando él enseñaba eso, él decía que ese significado de bueno variaba dependiendo de la dispensación. Ya. Está correcto. Pero ¿cuál es la distinción? Él hace una distinción ahí. César, ¿tú recuerdas cuál es la distinción que él hace? No recuerdo que él haya dicho una distinción, no. Solamente comparó la historia de la esclavitud con la historia de hoy. Y dijo Él hace que, una distinción. ¿Ok? Continúa. nada, él hace qué distinción. Él hace una Porque yo no distinción entre recuerdo. lo que es moralmente bueno y proféticamente bueno. No explica cuál es, pero la menciona. Esa distinción.
En ese contexto lo explica ahorita así. El contexto del trigo y la cizaña. ¿Recuerdan? Mm, No estoy seguro si Pamela en esa presentación se refería a esto. Tal vez no entendí bien eso. Tenía impresión que él iba un poco a otra dirección cuando él dice hay que distinguir entre lo que es bueno. Porque él habló de los buenos oradores, ¿no es cierto? Sí. Y dijo que pueden ser buenos en términos de que tienen aptitud de educar, de presentar, de hacer entender un tema. Eso es un nivel de ser bueno. No recuerdo qué es el otro nivel. Él lo hace en el contexto cuando le hicieron la pregunta sobre los levitas, si los levitas se van a unir, pero resulta que no todos los levitas son buenos desde la perspectiva profética. Entonces ahí él hace el énfasis del trigo y la cizaña. Y él explica ese concepto del mundo, el campo que representa el mundo, y que tiene trigo y tiene cizaña. Es decir, hay netinios buenos y hay netinios malos. También lo hace en el contexto de la iglesia, que dice que hay levitas buenos y hay levitas malos. Pero también lo lleva al aspecto o al campo del movimiento, donde dice que hay sacerdotes buenos y hay sacerdotes malos. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo nosotros definimos bueno en términos de los levitas? ¿O cómo se define lo bueno en términos de los levitas? Bueno, sí. Eso me hace recordar algo que escribió Pablo, que decía de que los gentiles hacían esas cosas por naturaleza. Y también en Hechos que decía que ellos adoraban al Dios no conocido, ¿ya? Creo que tiene que ver entonces con alguien que de alguna manera practique lo que es correcto hoy sin que aún tenga el conocimiento todo, por ejemplo, de líneas de reforma y eso, y que estén dentro de la iglesia adventista. O Ok, sea, que entonces, practiquen la igualdad sin necesidad de tener el conocimiento de las líneas. ok. Entonces, ¿qué perspectiva estarían tomando los levitas cuando ellos determinan quién es bueno y quién es malo? No entiendo la pregunta. ¿Qué perspectiva, bajo qué lupa o bajo qué lente ellos determinan o se sienten libres de determinar qué es bueno y qué es malo? ¿Cuál es el parámetro que ellos usan? Solange, pero si esto tiene que ver con trigo y cizaña, entonces tiene que ver con frutos también. ¿Ya? Porque si hablamos de sacerdotes en ese contexto de bueno y malo y sacerdotes buenos, sacerdotes malos, entonces es como que, ok, tiene que ver con qué tipo de frutos, o sea, qué frutos doy para ver si se ve bueno o malo, pero a la misma vez es que es un poco complejo porque no lo puedo ver así de forma individual. Entonces, quiero verlo de forma grupal, pero Está bien, pero estarías agregando un elemento más que vas a complicar la ecuación. Está bien, es por los frutos, pero ¿cómo evalúas los frutos?
que son buenos o son malos. ¿Bajo qué perspectiva? Según los levitas. Según la iglesia adventista. Moral. Moral. Exacto. Ellos usan la moral para determinar lo que es bueno y lo que es malo. Aunque no pueden entender lo que les explicas proféticamente, ellos saben que una mujer que esté parada y enseñándoles esto de pantalones, moralmente está mal. Por ende, el mensaje tiene que estar malo. Ese es el parámetro, ese es el lente que ellos usan para determinar lo que es bueno y lo que es malo. Pero proféticamente, ¿qué sería bueno y qué sería malo? En la otra perspectiva sería lo profético. ¿Cómo sería determinar qué es bueno y qué es malo? ¿Qué fruto es bueno y qué fruto es malo? Que esa persona, algunos acepten esa condición, ¿no? Ser enseñados por una mujer en pantalón. ¿Ya? Pero ¿cómo defines entonces qué es bueno y qué es malo? ¿Quién está hablando? De acuerdo a la dispensación, de acuerdo al mensaje de ese momento. Expande un poquito más. No se puede expandir más, es que es así, es de acuerdo al mensaje, de acuerdo a la luz dada para ese momento, ¿ya? Tú terminas aceptando o terminas rechazando esa luz. Los levitas buenos son aquellos que aceptan ese mensaje profético, ese mensaje de su tiempo. Ok. Sol, pero estás preguntando de acuerdo a cómo ellos lo ven o cómo nosotros. Proféticamente, ¿cómo nosotros vemos? ¿Cómo determinamos qué es bueno y qué es malo? Metodología. ¿Por cómo? Metodología. 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 ¿Metodología es una herramienta? Por ejemplo, podría ser la posición que oficialmente tomó la iglesia en un sermón del presidente T. Wilson. Ya dio su posición frente a la igualdad. Entonces, podemos ahí ver que proféticamente es malo. Qué bonito, hermano. Sí, ese es un buen ejemplo, que ellos basan en ese contexto moral para determinar los adventistas, la iglesia como tal, determina lo moral lo que es bueno, basado en lo que es moralmente bueno para ellos, en el contexto moral. Pero en el contexto profético, nosotros basamos lo que es bueno en lo que es correcto. Y eso correcto significa que tú hagas lo correcto por razones correctas y el resultado sea algo correcto. Mica. Gracias. Si no entendí mal, o sea, lo que entiendo y comparto, si es lo que dijo César, es que, al menos eso entiendo, si a mí me preguntan, incluso proféticamente, qué es lo que debemos entender como bueno, o quién es bueno y quién es malo, o sea, hablemos de rol o personas, creo que es justamente según si siguen o no la verdad de lo que es correcto, según la dispensación en la humanidad en la que estamos. Más allá de que lo entiendan o no, porque a veces nosotros podríamos apoyarnos en creer que si la persona actúa según su nivel de conocimiento, que entiende, hay gente que entiende que hay cosas que están bien o que no se da cuenta, mejor dicho, que hay cosas que son malas, como tratos malos al prójimo, problemas de egoísmo que derivan en cosas graves después, porque hay pequeñas opresiones que uno piensa que son pequeñas, pero al ser parte de todo un sistema, en realidad tenemos el mismo pecado que si fuéramos los grandes opresores. Entonces somos malos porque estamos haciendo daño al prójimo, básicamente. Hay gente que no se da cuenta de esto, entonces podríamos pensar que como Dios nos juzga según el conocimiento, no es que es mala la persona, es buena. Pero proféticamente, si está haciendo ese daño, un daño que en la dispensación ya se puede saber que es malo, para hacerlo más simple en palabras, en nuestro tiempo ya existen hace varios años y ahora es el llamado de que el sexismo, en la profundidad de lo que significa, ¿no? Esa opresión según el género, que después deriva en el racismo, en un montón de otras cosas, es malo.
Y todavía vemos personas que defienden el sexismo en muchas maneras, ¿sí? Hay maneras más obvias que está bien, uno dice, bueno, esa persona es abiertamente mala porque ya se le habló, ya sabe, tiene la forma de saber que lo que dice es malo, pero hay microsexismos que no dejan de ser, que son parte del sistema y son muy graves porque hacen a la opresión en sí que siga existiendo, incluso las más graves, la muerte, la tortura, la violación. Entonces, puede que haya una persona que por su cultura, por su familia, todavía no sepa que eso chiquitito, o entre comillas, que parece chiquitito, es grande, o que es un sexismo, ni siquiera se dé cuenta y lo haga. Pero a mi entender, proféticamente, igual es malo, porque en esa dispensación eso ya es un daño. Quizás antes no, porque no había forma y herramientas para que la humanidad lo pudiese ver, porque somos limitados. Pero si es un llamado de esta dispensación, deberíamos entender que proféticamente es malo. Capaz después le falta que un maestro le muestre que eso es malo y pueda cambiar. Eso es lo que entendí, no sé si es así. Sí, yo concuerdo. O sea, está bien el contexto, el punto que hizo César de dispensacionalmente está correcto, que de saber determinar qué es bueno dispensacionalmente, pero también entender qué es correcto. Y cuando hablamos de correcto, se trata de vivir la justicia. Y pues en esto está incluido lo que es la igualdad, porque vivimos la justicia de Cristo cuando buscamos lo correcto. Entonces, este concepto de lo correcto y dispensacionalmente correcto, esto es proféticamente como nosotros entendemos lo bueno, pero moralmente, y es un contexto completamente aislado de lo que es profético, moralmente, no importa si tienes razón proféticamente, pero moralmente no se ve bien, entonces es rechazada esa verdad. Y esa es la forma en cómo la iglesia normalmente evalúa lo que es bueno y lo que es malo. No oye los argumentos proféticos, simplemente ve lo que moralmente está mal y en base a eso toma decisiones. Pero en lo que es el contexto profético, ahí nosotros no tenemos que olvidarnos que lo profético no se separa de lo moral. Nosotros no hacemos o no deberíamos hacer esta distinción de profético y moral, pero lo hacemos porque sí se hace dentro de la iglesia adventista y se tiene que entender cómo ellos lo perciben y cómo nosotros percibimos las cosas. Entonces, ahí para ese sentido sí es bueno como que hacer la separación, pero cuando hablamos de un contexto profético, hablamos de un aspecto integral, un todo, no se puede separar estos dos elementos. Una pregunta. En la definición que se trabaja sobre lo profético, quiere decir como los elementos que participan activamente en el desarrollo de la actualidad, de los eventos mundiales, ¿me explico? ¿O a qué se refiere con lo profético? Profético es todo eso que estás diciendo también. Profético incluye lo moral, incluye los aspectos, las fuentes externas, que exactamente es lo que mostró Parminder en el primer video, como el error de los mileristas, y que nosotros estábamos repitiendo el mismo error al rechazar a veces las fuentes externas, como ciencia, política y algunos otros temas, no me acuerdo. Pero eso también incluye, va dentro del contexto profético. Pero nosotros estamos aprendiendo a mirar esas cosas de esa forma porque siempre hemos creído que lo profético es solamente bíblico. Pero ahora entendemos que es integral. Tiene que ver con la moral, tiene que ver con la política, tiene que ver con la ciencia, tiene varios aspectos, tiene que ver con la dispensación, con el tiempo, tiene que ver con las fuentes. O sea, es bastante amplio el aspecto profético. Solange, entonces en términos más simples, lo que sería o nosotros comprenderíamos como un buen levita, sería una persona que entiende lo que es correcto. O sea, proféticamente, como lo está explicando. Quiero aclarar bien eso en mi mente. Antes de responderte tu pregunta, me tendrías que responder la pregunta, ¿cómo es un sacerdote proféticamente correcto?
Edita. Espera, estoy pensando. Ah, ok. O alguien que sepa le puedo ayudar a Edita. Todos los parámetros Ahora se fonéticos. puede hablar sin miedo, sin dudas. Matías. Disculpa, Matías, adelante. No, que se les mencionó todos los parámetros prácticamente hace unos minutos. Perdón, se me cortó tu audio. Repite, por favor, Matías. No, todo lo que dijiste, de los parámetros, política, estar al día con la ciencia, con las, no sé, problemas sociales, tema de igualdad, o sea, todo esto en conjunto, la moral justamente también, porque varía de acuerdo a eso también. Vamos a cambiar nuestra moral de acuerdo a todos estos eventos externos, ¿no? Ya. Pero yo puedo ser del mundo y entender la moral, entender la ciencia, tener comprensión de la Biblia, pero no necesariamente me hace esto un sacerdote, que es el elemento que te hace el sacerdote. Edita. Yo creo que sería no solamente comprender esta diferencia o tener el conocimiento moral, profético, entender todo esto de los eventos, sino también, practicarlo. No sé si eso tiene que ver, ¿no? Entre la práctica, entre la teoría y la práctica, o sea, la combinación de estas dos. Me gusta. Eso lo asociaría con Apocalipsis. Se me olvidó el Perdón, dice, tenemos el testimonio de Jesucristo, los mandamientos y el testimonio de Jesucristo. Entonces, va integrado. El testimonio tiene que ver con tu vida, la manera en lo que tú vives, lo que crees, lo que dices. Ok, y ¿Alguien más? sí, Dime, bueno, si alguien más tiene algo. continúa. No, solo pensaba eso. Ok, si eso es así dentro en nosotros, entonces en los levitas, ¿cómo sabemos nosotros esto de que ellos, em, entienden lo que es correcto y lo practican de acuerdo a su conocimiento que tienen? O sea, no sé, quiero Ok, tenerlo claro en mi mente, cómo definir y decir qué es un buen levita y qué no es un buen levita. sí, pero para tener un buen levita para definir un buen levita tienes que definir primero qué es un buen sacerdote, porque el modelo se repite. Si tú no tienes A, ¿cómo vas a tener B? Sí, tiene sentido. Entonces hay más elementos y bueno, si alguien más tiene otras opiniones, pues también sería bueno escucharme. También hay Yo que hablé mucho y me emocioné. Es que está interesante la charla. Ok, no, Pero dale. capaz nos confunde, al menos bueno, también me gustaría compartirlo para ver si tenemos un punto de vista diferente. Pero entiendo que los levitas no es así como sacerdotes, no es que somos todos los adventistas. Sacerdote y levita son realmente los que van a estar firmes y son parte del mensaje, que eso no lo vamos a saber hasta que estemos sellados, o también se ve por los frutos. Todos somos invitados los adventistas, un grupo nos tocó por X motivo, no porque seamos más, porque Dios elige a los más chiquitos, el rol, digamos, de sacerdotes, o sea, para enseñar a nuestros mismos compañeros adventistas, para que ellos también sean sacerdotes levitas. Entonces, un buen sacerdote y un buen levita ya entienden el mensaje, ya lo tienen que haber recibido. Capaz hay personas que Dios las va a llamar a ser levitas, o ya la está llamando, que todavía no conocen el mensaje, que sabemos que van a ser pocos, porque somos pocos los que formamos parte del remanente total del mundo incluso. Entonces, un buen sacerdote y un buen levita creen exactamente lo mismo y lo deben practicar de la misma manera.
Y capaz ahora hay personas que no conocen el mensaje, entonces proféticamente son malos porque se están ejerciendo, salvo que no lo estén haciendo, aún sin conocer todo el mensaje con esa estructura específica, practican la igualdad, pero creo que es muy difícil si uno no conoce el mensaje, ni siquiera en el mundo te lo muestran completo. Hay cosas que faltan, es como que en el mundo incluso, que es muy interesante, y eso aprendimos a humillarnos, tienen piezas del rompecabezas, digamos, del mensaje, ¿no? De la parte social más que nada, pero aún así está incompleto, entonces el mensaje completo solo lo tenemos en Dios, como nos llama como sacerdotes y levitas. Entonces, una vez que lo recibas, realmente ahí puedes desprenderte de la maldad, porque no lo podemos hacer por nosotros mismos, eso lo hace Dios, y para eso tenemos que ver el contraste con su mensaje. Entonces, a mi entender, un buen levita es alguien que entendió el mensaje, lo aceptó y lo practica. Mientras hay personas que van a ser llamadas a ser levitas, pero todavía son proféticamente malos hasta que Dios les pueda mostrar cómo crecer y santificarse. Y eso nos pasa a nosotros mismos también. Exacto. Si tuviera que responderte cómo es un buen levita, yo te diría es igual que un buen sacerdote. Y te doy una respuesta igual de vacía que la primera, entonces porque tendrías que responder cómo es un buen sacerdote. Y un buen sacerdote es como acaba de decir Mica, es aquella persona que no solamente se compromete con el mensaje, sino que lo entiende, lo enseña, porque esa es su función de un sacerdote que lo caracteriza, y también de un levita. Tiene que ser capaz de entender y enseñar, y solamente vas a poder enseñar aquello que sabes. Entonces, un levita tiene que estar acorde a esas. El sacerdote hace todo lo posible, porque no te olvides que para ser sacerdote tiene que ser parte de los 144.000, o por lo menos estar candidateando para ser parte de los 144.000. Y un sacerdote tiene que estar buscando siempre la semejanza a Cristo. Matías. Ayer estaba con dos amigos adventistas, Ujú. y justamente mi amiga que pregunta sobre la homosexualidad y también sobre los roles de la mujer dentro de la iglesia. Y claro, ellos también sabía o sentía, ¿no? Que no estaba bien, ¿no? Cómo se llevaba esto, los roles de la mujer y también, digamos, este tipo de rechazo a los homosexuales. Entonces, ella entiende, o sea, por las cosas externas, ella se da cuenta, por sentido común, por cualquier cosa que sea, ella se ha dado cuenta de que en la iglesia no se hace bien las cosas y ella cuestiona eso, ¿no? Mi amigo también, ¿no? También lo cuestiona, aunque él tiene algunas cosas todavía como de hombres todavía que pensamos, por así decir, sobre los homosexuales, pero aún así él acepta que eso es una realidad, o sea, que él puede tener un hijo homosexual y quizás no va a poder cambiar, aunque le digas que eso es pecado, ¿no? Pero, o sea, abiertamente creo que los levitas, o no sé, tienen ese sentido común de poder discernir entre eso, ¿no? Como es, entre lo profético que nosotros hablamos, no todo lo moral, porque yo creo que ellos también tienen cosas todavía igual que nosotros, todavía necesitamos pulir, pero en lo profético creo que es lo que, como dice, van de la mano con los sacerdotes. No sé si me equivoco. Exacto. Y ahora vamos a hacerlo un poquito más complejo. Si entendemos ya que es un buen sacerdote, tenemos que entender que es un mal sacerdote. Porque un mal sacerdote también sabe, enseña y vive, yo diría, vive el mensaje. Pero ¿qué lo hace malo? Los motivos. Sus motivos, me gusta. No había pensado en esa respuesta, pero me gusta. Puedes tener motivos cerrados, como Judas, por ejemplo. Se arrepintió, pero sus motivos eran miedo o perderse. No le tenía miedo a la perdición en sí, en el hecho de quedarse en la tierra, sino el hecho de que cómo se imaginaba él su perdición, el modelo de infierno que había construido en su mente. Por eso me gusta el punto. ¿Cómo más es un mal sacerdote?
Las inconsistencias tal vez. Inconsistencias. ¿Entre qué? Entre la fe y la práctica. Entre la fe y la práctica. Pero hay sacerdotes, me gusta, hay sacerdotes que también están desenfocados en su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de un sacerdote? Primero salvarse, como dijo Parmenter. Pienso. Como la regla del avión. Primero te pones tú la mascarilla de oxígeno y después se la pones al de al lado, al que necesita ayudar. Tienes que primero estar capacitado, salvado tú, digamos, para poder salvar a otra persona. Bien, otra. Dar fruto. El sacerdote, el mal sacerdote también da frutos. Ah, sí, Agrios. La viña, ¿recuerdas? Da unas uvas agrias. cierto. Un buen sacerdote nunca pierde de su centro, de su perspectiva, a Cristo. Y ese punto fue que Mica lo hizo antes. Nosotros tenemos que enfocar nuestra vista en Cristo. Las personas que están al lado, las personas que nos acompañan, son temporales posiblemente sean duraderas, pero nosotros tenemos que centrar nuestra visión en Cristo. El mal sacerdote está centrado en el líder. Y ese líder mañana puede caer. Fíjense cómo se dio la historia con el anciano Jeff. Muchos tenían no centrado en Cristo su visión, tenían centrado en el líder. Y cuando el líder cayó, muchos, pero muchos se fueron del movimiento. Entonces nosotros tenemos que poder distinguir qué es lo que hace un buen sacerdote y qué es lo que hace un mal sacerdote. Ese mismo modelo vamos a emplear para un buen levita, porque un buen levita tiene que hacer lo mismo que un buen sacerdote. Las reglas no cambian. Dios procede de la misma manera. Tiene que aprender, tiene que efectuar las reformas que nosotros como sacerdotes estamos llevando o estamos requiriendo, el cielo requiere. Tiene que buscar a Cristo, porque es Él el que le puede dar la salvación. El sacerdote solamente es el medio para que conozca la verdad o algunas cosas, pero el objetivo, el que intercede, el que lo lleva a la salvación es Cristo. Entonces también tiene que centrar su vista ahí. Lo mismo va a tener que aprender a hacer el netineo, para nosotros poder distinguir qué es un buen netineo y qué es un buen levita, qué es un buen levita, un buen sacerdote. ¿Alguna otra opinión? Y fíjate Solange, que esto tiene que ver con, bueno, él habló sobre la humildad, de aceptar los errores, de aprender y ver que esto es parte del crecimiento también, ¿no? Y esto me hace recordar no quiero salirme del tema, pero solamente traerlo tal vez, lo que está enseñando Terry Lambert en los Vespers, sobre eso de la autoexaltación. Y de que eso que tú dijiste del liderazgo y todo eso tiene que ver con con ese poder o con ese, es otra palabra que ella menciona ahí bastante en estos Vespers, pero tiene que ver con eso, ¿no? De solamente ver lo que te puede exaltar o esto, ¿no? Entonces ya a un nivel de un sacerdote es esa negación, pienso, completa. Y tal cual, como Cristo, como Tess lo dijo una vez también, enseñando acerca del amor de Cristo, que no solamente era entender lo profético, teníamos que entender también esa parte de ver a Cristo en la cruz, de ver cómo Él cargó con todos esos pecados. O sea, de ser capaces de llegar a comprender, viendo cara a cara el sexismo y comprender cómo Jesús vio cara a cara el pecado y cómo lo venció. Entonces, es todo ese combo, todo ese paquete, ¿no? Completo. Exacto. Y ahora que tocaste ese punto,
Me hizo recuerdo también la historia de Pablo, porque Pablo, él dice, cuando él se convence, cuando él tiene la visión, Cristo, bueno, y queda ciego de Cristo, ¿no? Y queda ciego y reflexiona y recuerda, y después de que él sale de esa ceguera, él tiene los ojos fijos en Cristo a tal punto que ya su propia vida no cuenta, pero él ya estaba convencido, o sea, en el corazón y en la mente estaban en armonía en cuanto a su perspectiva y su visión y sus objetivos para con Dios. Pero su propia vida se desestimó porque empezó a trabajar para que otras personas pudieran vivir por esa experiencia. Y nosotros conocemos toda la historia del recorrido de la vida de Pablo, y es una vida de sufrimiento. Entonces, nosotros como sacerdotes tenemos que tener la preparación, la comprensión de estas verdades para que nosotros también podamos entregar toda nuestra vida, nuestro servicio, a que otras personas puedan entender esta verdad. Pero eso no significa hacernos los mártires, significa a que nos comprometamos con el mensaje, el tomarnos las cosas en serio, enseñar ese mensaje tan poderoso que puede llevar a las personas a la salvación. No solamente con sermones, con temas, con presentaciones, sino también con el estilo de vida. Matías. Creo que ayer Mica puso ese texto de Biblia de que dice, Dios llamó a algunos evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, pero hablando ahorita que estaban diciendo sobre las verdades temporales, ¿ese texto cómo aplica ahora? Sí, ya no somos iglesia, ahora somos sacerdotes. Sería algo que ahí quedó. ¿Por qué? ¿Piensas que esa estructura no se sigue todavía? No, pero pregunto porque como ahora estamos hablando de solamente ser maestro, ¿no? Y cuando estábamos en la iglesia, bueno, ahí sí, pues cada uno decía, bueno, las mujeres van acá, el hombre es ahí, el joven es allá. Y unos van a dar estudios, otros no pueden, otros sí, otros tienen esa facilidad, otros no tienen la facilidad. Pero Matías, la persona que enseña profecía es profeta. La persona que enseña la verdad es maestro. Claro, eso encaja, sí. El texto no se contradice. Tendrías que aplicarle una lectura lateral bastante minuciosa para poderlo entender dentro de su contexto apropiado, y te vas a dar cuenta que no se contradice. Pero se me fue un punto, iba a ser un punto, pero se me fue. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Comentar? Sí, que en la iglesia cometieran el error de aplicar por una cuestión de cultura, que eso pasa en todas las iglesias, no solo la adventista, ¿no? Porque es un problema cultural. Las personas, primero no tenemos una lucha, que no hay un interés genuino en escuchar qué es lo que Dios quiere. Entonces ahí puedes apreciar a las personas y ver tus propios dones y los de los demás. Hay muchos prejuicios sobre género, cargos y demás en limitar a las personas, y además en la percepción personal bueno, cuando una persona habla de una forma, de dónde viene, la clase social, etcétera, pasa en cualquier lugar, no solo en la iglesia, que se limita a qué es lo que puede hacer esa persona, pero no porque no tenga ese don, sino o porque el versículo nos dice que separemos, ahí no te dice quiénes son profetas, quiénes son maestros según el género, edad, sexo y demás. Eso lo hacen las personas por un sesgo cultural, que nos limitaban y pasaba mucho. Y en cambio a otros buenos líderes en iglesia, en las universidades, en cualquier lugar que haya reunión de personas, que son muy pocos, saben ver esos dones, se sacan esos sesgos y aceptan y pueden ver en qué puede ser buena una persona. Creo que eso fue un error que pasó en la iglesia, pero que pasa en todos lados, por cultura, no por el versículo. Exacto. Me gusta el punto. Había un punto que yo también quería hacer, que si no mal recuerdo está en estos textos que colocó Edith anoche en el grupo de Bible Study. El hecho de que nosotros debemos enseñar las verdades de Cristo en un lenguaje sencillo, profundo. A ver.
A ver, dice, Cristo usaba siempre un lenguaje sencillo y sin embargo sus palabras ponían a prueba el conocimiento de los pensadores profundos y sin prejuicios. Los maestros de hoy deberían seguir su manera de enseñar. Las verdades espirituales deben presentarse siempre en lenguaje sencillo, de manera que puedan comprenderse y hallar alojamiento en el corazón. Así se dirigía Cristo a las muchedumbres que se apiñaban a su alrededor y todos, sabios e ignorantes, podían comprender sus lecciones. En toda escuela, la instrucción que se da debería ser tan fácil de comprender como la que daba Cristo. El uso de palabras complicadas confunde la mente y eclipsa la belleza del pensamiento presentado. Se necesitan maestros que se acerquen a sus alumnos y que den cuenta de instrucciones claras, definidas, ilustrando las cosas espirituales con las cosas naturales y con los acontecimientos familiares de la vida diaria. Lo leí, pero no me acuerdo el punto de nuevo. ¿Alguien más? ¿Comentarios sobre el texto? Es que yo tenía un comentario, pero se me fue en lo que estaba leyendo el texto y otra vez no me acuerdo. Pero bueno. Yo una vez leí un libro, decía, la única manera que un comunicador, un orador, pueda hacer sencillo un tema es que lo haya estudiado mucho, 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 mucho. Y es la única manera que lo haga sencillo. No sé si es general o es parte. Científicamente sí, te puedo dar la razón, que si estudias mucho el tema lo puedes entender y puedes hablar y hacerlo sencillo. Pero no necesariamente, hay muchos científicos que transmiten su información en palabras tan chinas que yo no entiendo. Y yo creo que no soy la única. Pero sí, en mi experiencia, lo que yo he observado, y espero que ustedes también hayan podido observar o algo así, o a ver, me gustaría después escuchar su experiencia, pero cuando Parminder y Tess presentan o presenta alguna otra persona, a mí me encanta ver la manera en cómo ellos desarrollan un tema con la opinión y la participación de los demás. Y cuando esto se da, el tema empieza a surgir. O sea, no lo tienen desarrollado, no lo tienen estudiado, pero con preguntas bien elaboradas y un enfoque de buscar siempre lo que es correcto, de buscar cubrir esa necesidad, esa duda de esa persona, pienso que se pueden desarrollar temas bastante, bastante claros, bastante simples para nosotros. Pero obviamente, en lo simple es solamente el comienzo. Ahí tenemos que empezar a profundizar y llevar el tema a otras dimensiones más profundas. Edita. Sí, no sé si ustedes se acuerdan cuando Parminder enseñó acerca de retórica, de cómo ser un buen maestro de la retórica, y que él tocó y empezó a desmenuzar eso de las técnicas o el arte, que era esa técnica de la persuasión. Entonces él decía de que para lograr que ese discurso sea tan atractivo para las personas, o sea, era que esa opinión o ese logos o esa perspectiva que tiene el maestro sea tan entusiasta, tan buena, que esas personas estén dispuestas a creer o a tener esa perspectiva. Entonces él decía, si mi retórica es muy estrecha o muy ideológica, todo lo demás va a estar mal. Entonces, eso me hizo recordar, ¿no? De que nosotros, como cuando estamos enseñando un tema y que pueda ser simple, en parte, como dice este asunto de la práctica hacia el maestro, tuvimos que entender personalmente muy bien ese tema, entenderlo completamente para expresarlo de una forma fácil. Pero a veces sucede eso, de que nosotros ni nosotros mismos entendemos completamente.
o lo vamos entendiendo en medida del desarrollo de escuchar las opiniones de los demás, porque eso sucede. Y ahí, yo no lo entendía así. Y ahí va sucediendo eso. Pero sí, he visto de que a veces eso, no se necesitan esas palabras tan sofisticadas, o a veces son términos que no todos conocen, y si lo damos en un lenguaje sencillo, podemos ver cuán fácil es para todos poder entenderlo, ¿no? Es por ese punto. Y otro punto de que me pareció importante esa cita que leíste, fue que cómo era que Jesús se sentaba y aquellas multitudes llegaban y estaban tan entusiasmados escuchando a Jesús. Entonces, y dice la Biblia, e incluso esto lo amplía también Elena White, que Jesús ya sabía lo que esas personas tenían en su corazón, lo que esas personas decían, opinaban, es decir, como conocía los pensamientos del corazón. Entonces yo muchas veces me preguntaba eso, ¿en realidad Jesús conocía así en términos literales como lo sabemos, o como tú y yo podemos pensar sobre la telepatía y eso, ¿no? Conocer los pensamientos de otra persona así tan literal? Pero Jesús entendía lo que estaba enseñando completamente, y no solamente enseñaba lo que había preparado su gracia, sino que él también había enseñado, él también había aprendido o visto la falsificación. Entonces es como que tener esas dos perspectivas, lo que es falso y lo que es correcto, para que mi perspectiva sea completamente amplia al momento de enseñar y poder satisfacer la necesidad de ese oyente cuando, o al menos identificar la naturaleza de la pregunta de ese oyente, o su opinión, o incluso sus gestos y todo eso, ¿no? Entonces, yo meditaba ayer justamente en eso, de que Jesús, ¿cómo había logrado eso? ¿Cómo él lograba eso? Que todos querían oírle y estaban tan entusiasmados de oírle. ¿Y cuál fue tu deducción? No, justamente eso, de que él tenía que haberse preparado mucho para poder hacerlo. ¿Cuántas veces se levantaba de madrugada a meditar, a estudiar y todo eso? Entonces, claro, eso yo lo traje a mi entorno personal y a poder decir, ok, si yo quiero preparar un tema y que estas personas puedan entenderlo, ya sea un tema, ampliar un tema de tesis o de Parminder, o simplemente hacer un tema, normalmente, pues personalmente tengo que conocer, ¿no? Entender, en primer lugar, tener muy claro nuestro mensaje para no cometer el error, como lo han estado comentando atrás, de poder agregar o quitar al mensaje, sino que ir de acuerdo a esa perspectiva siempre, o sea, siempre en el mensaje, pero pensar en eso de que cómo nosotros necesitamos para adquirir todas esas técnicas de ser un buen maestro de la persuasión, retórica de la persuasión. Entonces, es todo un trabajo que no cae del cielo y ya, sino que es todo un esfuerzo. Y como dijo, una vez hizo una pregunta para Minder y dijo, ¿cómo ser un buen maestro? Y él dijo, número 1, ser consistente y contextualizar todo. Entonces tiene que ver con todo eso, ¿no? Conocer a la persona cuando esa persona está manipulando el mensaje, saber cuándo se equivoca. Entonces es todo un trabajo de que ya no es como en el adventismo, que tú te preparas y voy a preparar un tema porque se lo escuché a otro pastor y ya, y sencillamente, sino que el trabajo de un sacerdote es sumamente amplio, por eso es que el mensaje es amplio, y es como una responsabilidad muy fuerte en nosotros, o sea, muy demandante, diría mejor, muy demandante y consistente, diariamente. Bien, ¿alguien? ¿Algún otro comentario? Gabriel, ¿tienes algún comentario? Nada, estaba compartiendo Isaías 54, que a mi entender es una profecía de cómo el Mesías era instruido diariamente a través de la Escritura y a través del propio Espíritu de Dios. Entonces, fíjate que él tenía lo que llamaríamos como un devocional, que obviamente es una aproximación que hacemos desde nuestra experiencia,
y dice que era un proceso diario de aprendizaje a través de la naturaleza, que es la palabra, que también es la palabra de Dios cuando se estudia correctamente, y a través de la Biblia, que es la palabra escrita. Eso quería decir. Amén. ¿Alguien más? Y bueno, nada, solo notar, por ejemplo, ahora que hablábamos de los medios proféticos que Dios usa para comunicarse con el mundo en cualquiera de los niveles de conocimiento espiritual que tengan, vemos que, o sea, Dios en su misericordia da ciencia, da conocimiento social, da la justicia social, da incluso una visión de lucha social que nos permite buscar el equilibrio, ¿no?, en todas las cosas. Ujú. Concuerdo. Yo pienso que a medida que nosotros vamos conociendo más sus grandes verdades, nuestra, nuestra mentalidad, nuestro entendimiento, nuestro vocabulario, todo eso se va refinando y aprendemos a usar cada vez palabras más propicias para referirnos a temas más específicos. Aunque nosotros leemos las palabras de Cristo, son palabras todavía como las leemos muy superficiales, pero a medida que conocemos más de Él, podemos ir entendiendo y deduciendo mucho de sus tesoros que Él nos compartió en esas palabras, porque cada palabra tiene mucho significado. Cristo ahondó mucho en cada una de sus palabras, entonces es importante que nosotros entendamos esto. Ser un buen sacerdote es buscar esa semejanza con Cristo, ser semejantes a Él, predisponer el corazón para poder abrir la mente, entender las verdades y pues dedicarnos al estudio de conocer su carácter. Esto es lo que nos va a hacer semejantes a Él, porque lo que nosotros vemos es lo que nosotros imitamos. Y quiero invitarlos a todos a que ustedes reflexionen un poco sobre eso de manera personal, que examinen dentro de ustedes si están en el camino de ser buenos sacerdotes o nos falta todavía, a Dios las gracias, tenemos tiempo para realizar estos cambios, para examinarnos, hacer un escrutinio de nosotros mismos, para que cuando nosotros tengamos que acercarnos a un levita o a un etineo, no nos sintamos hipócritas, no seamos hipócritas y sobre todo seamos muy cuidadosos al momento de interactuar con ellos para no perder un alma. Bueno, Marco, te dejo a ti. Tu micro, tu micro. Acabo de verlo, gracias. Entonces, muchas gracias por toda esta discusión. Había, desde luego, dos partes del estudio. Me alegré mucho. Está muy bien. Pronto vamos a hacer alguna pregunta también en su grupo. Entonces, recomiendo, si todavía no tienen algún tema que estén estudiando, buscan algo, empiezan a descubrir lo que les interesa, dónde quieren investigar y vamos a volver a hablar de ello. Cerramos aquí y todavía falta cubrir una parte de lo de Pamenda y también teníamos abiertos los temas de Terry que habíamos estudiado. Hay suficiente para estudiar. Muy bien. ¿Alguien quiere sacar con oración? Oro si quieres. Oremos.